Buenos días a todos y bienvenidos a la presentación del informe sobre la situación urbanística de los lugares de culto. Muchas gracias a todos por participar en esta presentación. Este es el primer informe que presentamos en el marco de la nueva etapa que lanzamos recientemente del Observatorio del Pluralismo Religioso, que en esta nueva fase del observatorio queremos dedicarle más esfuerzos a la producción y a la difusión de datos y análisis específicos sobre el hecho religioso para entender la realidad de esta diversidad en nuestro país, ¿no? Hoy, y con estos informes, lo que queremos es profundizar precisamente y dar un mayor conocimiento y profundizar sobre aspectos básicos relacionados con el hecho religioso y con las necesidades derivadas del ejercicio, o vinculadas, mejor dicho, al ejercicio efectivo del derecho a la libertad religiosa. De forma que podamos ofrecer unas respuestas más adecuadas que puedan orientar la toma de decisiones para una mejor gestión de esta diversidad en nuestro país, ¿no? Este primer informe aborda, como veremos en la presentación a continuación, además, un tema que no está totalmente resuelto, que es el de la gestión urbanística de los lugares de culto y que es un tema clave para el ejercicio efectivo de este derecho de libertad religiosa. Entonces, nos parecía fundamental y nos parecía importante dedicarle, en esta primera presentación, pues dedicarle un espacio a este tema y poder hacerlo con la presentación del informe que hemos elaborado en los meses pasados, ¿no? Para la presentación contamos con las dos autoras del informe, a las que agradezco su participación en la elaboración del informe y su participación hoy en la presentación. Se trata de Adoración Castro Jover, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad del País Vasco y vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Y también contamos con la profesora Maite Uriarte Ricote, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco, que han, como decía, han liderado la producción de este informe a lo largo de todos estos meses pasados, ¿no? Antes de darles la palabra, quiero aprovechar también esta ocasión para agradecer a todos los ayuntamientos, desde las consejerías, o sea, de las distintas concejalías de urbanismo, pero también de los servicios de policía local, su participación y sus aportes a este informe. También, por supuesto, a la participación de los distintos representantes de las confesiones religiosas que han hecho sus observaciones y que desde la experiencia y la práctica de la gestión de los lugares de culto nos han permitido aterrizarlo a una realidad que es común a muchos. Y, por supuesto, la colaboración también a la FEMP, a la Federación Española de Municipios y Provincias, que nos ha dado el apoyo también para poder realizar este informe, ¿no? Antes de empezar, yo creo que ya estamos todos más o menos presentes. Comentaros que se os ha silenciado a todos por una cuestión de comodidad y que no haya interrupciones en la presentación, pero sí que queremos escucharos y ver vuestros comentarios y vuestras preguntas. Si podéis hacerlo utilizando la función de chat que aparece a la derecha abajo, enviando esas preguntas a la modalidad de todos, para que todos podamos recibir las preguntas y al final de la presentación yo les trasladaremos las distintas preguntas para que las dos profesoras puedan dar respuesta. Comentar también que esta sesión está siendo grabada porque nos gustaría poder tener acceso a ella y poder difundirla si es necesario a aquellos que no han podido estar presentes hoy. Y bueno, pues sin más, yo creo que le cedo la palabra a la profesora Adoración Castro para que nos haga la presentación del informe. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Inés. Bueno, pues el informe de diagnóstico de los lugares de culto que presentamos es el resultado de un trabajo colectivo en el que han participado las confesiones religiosas, los técnicos de urbanismo de los ayuntamientos que aparecen en el informe y también de la policía local. Desde luego, hay que mencionar por su valiosa, digamos, participación y trabajo en la posibilidad de que este informe haya salido adelante, de la Fundación, que, bueno, con todo el aparato organizativo que tiene, ha hecho muy fácil
el trabajo que hemos realizado. El trabajo se ha realizado, como digo, entre todos los grupos que han participado. Es un trabajo en red en el que las aportaciones de cada uno de los grupos participantes han ido conectándose con vasos comunicantes que han permitido la retroalimentación. Todos hemos aprendido en ese proceso de trabajo y yo creo que eso se advierte bien, espero, en el trabajo que se ha presentado. Como habrán podido comprobar de la lectura, supongo, del trabajo que hemos presentado, del informe, consta de dos partes. Una primera parte en la que se recoge el marco normativo, tanto constitucional como al otro nivel de gobierno, que es el de las autonomías y de los municipios, que son los que tienen en sus manos la posibilidad de ejercitar el derecho fundamental reconocido en la Constitución, sin cuyo ejercicio pues, prácticamente se queda en un derecho simplemente reconocido, pero sin posibilidad de ejercitarse. Por lo tanto, destaco aquí el papel que tienen las comunidades autónomas y los municipios en la creación de las condiciones de ejercicio de ese derecho. O sea, son fundamentales para que los derechos fundamentales, y mucho más el derecho del que estamos hablando, que es establecer un lugar de culto, sea posible su ejercicio. La primera parte, que es, digamos, mi presentación, se va a limitar a la primera parte, marco normativo constitucional, sobre todo al marco normativo constitucional. La profesora Uriarte se referirá a la parte administrativa de urbanismo, competencia de las comunidades autónomas compartida por los municipios. Por tanto, comienzo con la parte que a mí me corresponde. Creo que casi es un lugar común, sobre todo para muchos de los presentes, el decir que la libertad de culto, el derecho a la libertad de culto es un derecho fundamental que está reconocido de forma expresa en la Constitución, en el artículo 16.1. También se refiere a él de forma mucho más explícita porque identifica quién es el sujeto titular de ese derecho, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en el artículo 2.2. El derecho a establecer lugares de culto es un derecho que se reconoce a las confesiones religiosas. Derecho cuyo ejercicio es fundamental para que la ciudadanía, las personas, puedan ejercitar su derecho a practicar el culto. Por lo tanto, hay que distinguir aquí dos derechos: el derecho individual de practicar el culto y, por otro lado, el derecho de establecer lugares de culto que corresponde a las confesiones religiosas. Este derecho, con una interpretación, digamos, sistemática de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, se reconoce a las confesiones religiosas que tengan personalidad jurídica. Y aquí es importante no olvidar que la adquisición de la personalidad jurídica tiene en nuestro ordenamiento jurídico dos procedimientos diferentes, recogidos en dos normas distintas. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa se refiere a la inscripción en el registro de entidades religiosas como un requisito, digamos, un procedimiento para poder adquirir la personalidad jurídica. Y este procedimiento está pensado para las minorías religiosas. Por otro lado, la Iglesia Católica tiene sus circunscripciones, me estoy refiriendo territoriales, tienen otro procedimiento diferente. Según este procedimiento, que está recogido en el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, las confesiones religiosas o la Iglesia Católica y sus circunscripciones territoriales adquieren personalidad jurídica por el simple hecho de tenerla canónica y basta su notificación a la autoridad competente, que es el encargado del registro de entidades religiosas. Y es muy importante tener en cuenta estos dos procedimientos de adquisición de la personalidad jurídica para utilizar la expresión correcta que comprenda a la hora de establecer ese requisito los dos procedimientos. Por lo tanto, pongo un ejemplo para que se vea con claridad. Si se dice que las confesiones religiosas, para poder, digamos, acceder al derecho o a los requisitos,
que se exigen en las normas administrativas para poder establecer lugares de culto deberán estar inscritas en el registro de entidades religiosas, al utilizar esa expresión se está refiriendo solo a las minorías religiosas. Por el contrario, si utiliza la expresión aquellas que tengan reconocida personalidad jurídica, está comprendiendo tanto a la Iglesia Católica como a las confesiones minoritarias, porque comprende con esa expresión los dos procedimientos de adquisición de personalidad jurídica. El ejercicio, esto es lo que se refiere, digamos, al ejercicio del derecho o el derecho y su ejercicio, quienes tienen reconocido el derecho a establecer lugares de culto en el plano, digamos, más general, constitucional de ese derecho. El ejercicio de este derecho se realiza en el ámbito de las comunidades autónomas y en una competencia, como es el urbanismo, que es exclusiva de las comunidades autónomas y compartida con los municipios. Aquí, este punto que será mayor, será, bueno, pues en la intervención de la profesora Uriarte se profundizará más sobre él. Yo aquí simplemente quiero destacar que se han advertido en la regulación normativa, porque aquí nos situamos ya en un plano no constitucional, sino en un plano de comunidad autónoma, muchas veces normas de carácter administrativo y a un nivel de gobierno, digamos, inferior al estatal o por debajo del estatal. Y aquí, pues lo que se ha advertido es muchas veces una carencia normativa y otras veces un vacío normativo, ¿no? Es decir, que estando previsto en una determinada ley la referencia a los lugares de culto, se lanza con una frase a un vacío normativo que luego es imposible o muy difícil de llevar a cabo. Y bueno, prácticamente estas dos en el ámbito normativo. Ya digo que la profesora Uriarte profundizará un poco más en estos temas. Y en el ámbito social, lo que se advierte es en muchas ocasiones con respecto a algunas comunidades religiosas, entre ellas el Islam, lo que se advierte es una, digamos, posición de rechazo, ¿no?, al establecimiento de ciertos lugares de culto. Esta oposición vecinal, pues hay que decir y destacar, me parece que es muy importante dejar esto claro, que en sí misma la oposición vecinal no puede ser nunca un argumento fuerte, un argumento que sirva para negar un derecho fundamental o para poner obstáculos al ejercicio de un derecho fundamental. Es absolutamente intolerable que eso sea así. La oposición vecinal lo que está demostrando es intolerancia. Y este sentimiento creo que hay que abordarlo desde la formación y desde la información en la diversidad religiosa como un valor de la convivencia democrática. Por tanto, me parece que esto es muy importante tenerlo en cuenta y intervenir en el ámbito social para remover este tipo de obstáculos que me parece que indican pues una intolerancia que hay que combatir, ¿no?, con otras medidas, probablemente no jurídicas, pero sí con algún tipo de medidas de carácter preventivo. Bueno, termino ya mi intervención aludiendo al plano en el que me estoy moviendo, cuáles son las recomendaciones que hemos aportado en el informe. Bueno, en este plano y teniendo en cuenta lo que he indicado, pues parece que bueno, la recomendación que haríamos sería pues la necesidad de que una normativa o bien de carácter estatal para que con condición recogiera las condiciones básicas comunes en todo el territorio del Estado, que además aportara los criterios también y estándares básicos que garantizasen la igualdad en el ejercicio de este derecho en todo el territorio nacional, en todo el territorio del Estado, y desde luego también no estaría nada mal que las comunidades autónomas y los ayuntamientos en cada comunidad autónoma establecieran pues digamos reglas, criterios que fueran uniformes. Creo que la igualdad en el ejercicio de este derecho es uno de los valores que hemos detectado también que está pues, en riesgo y con una necesidad de intervención
para evitar que, depende del lugar en el que viva, el ejercicio de mi derecho es más amplio o lo es menos. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Ana. Maite, si quieres, tienes la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Inés. Buenos días. Efectivamente, a mí me corresponde, como ha dicho la profesora Castro, destacar aquellos aspectos, en este caso jurídico-administrativos, de este diagnóstico, que voy a tratar de, bueno, de resumir o de condensar en 5 realidades que hemos podido detectar al realizar este diagnóstico. La primera sería una clara ausencia de disponibilidad concreta y específica de suelo para uso religioso. Hemos advertido también un déficit de participación de las confesiones minoritarias en el procedimiento de elaboración de los planes generales de ordenación urbana. Destaca asimismo una disparidad de criterios en la calificación del uso religioso en dichos planes. Se comprueba también una equiparación de las confesiones religiosas con cualquier asociación sin ánimo de lucro. Y en último lugar, en quinto lugar, cabe también advertir una gestión divergente en materia de licencias. Voy a tratar de resumir muy brevemente, de explicar cada una de estas 5 realidades que arroja el diagnóstico. Por lo que respecta a esa disponibilidad, a esa ausencia de disponibilidad concreta y específica de suelo para uso religioso, esto es así, se ha visto claramente que esa disponibilidad se determina de forma puntual, improvisada, es decir, a demanda, para responder en cada momento a cada una de las solicitudes concretas que se van realizando. Normalmente, en la mayoría de los municipios se suele seguir un procedimiento para determinar esa necesidad de suelo dotacional en el Plan General de Ordenación Urbana, que suele constar de 3 fases. Una primera en la que se da una cooperación técnica entre las distintas áreas municipales y el departamento autonómico correspondiente a fin de conocer cuál es la necesidad en esa ciudad. Se continúa cuantificando los suelos que van a estar destinados a equipamientos, pero con un carácter general, y finalmente se categorizan los equipamientos, pero como decíamos, según demanda. Bien, pues esta ausencia de disponibilidad concreta y específica de suelo para uso religioso no ha sido, sin embargo, considerado un déficit importante por parte de los servicios de urbanismo de los municipios que han participado en este diagnóstico. Es cierto que la mayoría de ellos piensa que es imprescindible que la normativa autonómica del suelo contenga una serie de previsiones en esta materia que puedo resumir o podríamos decir que son las siguientes de forma muy breve. Exigen o consideran importante que al regular los sistemas locales de equipamiento se reconozca el uso religioso de forma específica, como ya lo hace alguna legislación autonómica, y se considere el equipamiento religioso como un uso social, comunitario, sin restricciones y con la flexibilidad suficiente como para que pueda acoger diferentes tipos de usos sociales, desde, por ejemplo, una residencia de ancianos, una biblioteca o, como es nuestro caso, un lugar de culto. En definitiva, los servicios de urbanismo lo que abogan es por evitar, en cualquier caso, un exceso de regulación, pero eso sí, acudir a figuras jurídicas que permitan una planificación previa, pero que sean flexibles y que permitan conocer esa diversidad religiosa existente en cada ciudad. Conectamos así con la segunda realidad que pone de manifiesto este informe, y es el déficit de participación de las confesiones minoritarias, porque ese déficit conlleva a un desconocimiento de esa realidad que decimos necesaria conocer a priori antes, en el momento de planificar los usos del suelo en un pueblo, ¿no? En una ciudad. Entonces, a esto se le añade además una dificultad por conocer no ya el número de fieles, sino el número de practicantes. En consecuencia, lo que se advierte en este informe es que falta un mecanismo articulado que debería tener como epicentro claramente el Instituto de la Participación que puede manifestarse de 2 maneras o en 2 vertientes muy claras. Una primera como trámite obligado u obligatorio, mejor dicho, para la aprobación de los planes generales de ordenación urbana. Esta es una carencia que se ha advertido en algunas comunidades autónomas, en el proyecto, por ejemplo, mismo de la ley vasca en la materia y también en algunos planes generales de ordenación urbana.
Además, es una carencia que ha sido expresamente detectada en sede judicial. Por otra parte, la participación también se puede sustanciar, y así se ha hecho, y es muy interesante, en la creación de grupos de trabajo o en consejos locales de seguridad, como existen en algunas localidades, en los que se pueda debatir con carácter previo sobre la revisión de los planes de ordenación urbana. No obstante, lo cierto es que en este punto, en esta participación en grupos de trabajo o consejos locales de seguridad, se ha acusado en determinadas ocasiones la ausencia de las confesiones. Insistir, por lo tanto, para terminar con esta segunda realidad, en la obligatoriedad del trámite de participación ciudadana en la aprobación de los planes y en la importancia de que las confesiones respondan a todos los llamamientos, porque es la única manera que pueden ayudar y que podemos conseguir conocer cuál es esa diversidad religiosa, sus necesidades y algo que resulta, como decíamos, imprescindible para poder introducir esas previsiones mínimas en el planeamiento, tal y como se ha comentado en la primera realidad detectada, ¿no? En la primera circunstancia. Pasamos así a la tercera, que nos habla o que nos muestra esa disparidad de criterios en la calificación también del uso religioso en los planes generales de ordenación urbana. Efectivamente, los planes de urbanismo clasifican los lugares de culto como equipamientos, pero el uso, sin embargo, lo califican de diferentes formas. Vemos lugares en los que se califica como equipamiento privado, en municipios en los que no existe patrimonio municipal del suelo destinado a estos fines. En otros, sin embargo, se califica como equipamiento público. Cuando el suelo es de equipamiento municipal, en algunos lugares, a su vez, se recurre a la concesión de manial, si se trata de suelo o de locales, y cuando la parcela está calificada como servicio de interés público o social, en concreto suele ser sociocultural, y pertenece al patrimonio municipal del suelo, en estos casos se suele constituir un derecho de superficie cuando se trata de una finca o se suele ceder su uso si se trata de un local. Bien, pues esta divergencia en su consideración que hemos observado afecta negativamente, creemos, a la igualdad en el ejercicio de la libertad religiosa, tal y como ha sido expuesto y explicado en el informe por mi compañera, la profesora Castro. Otra de las realidades detectadas decía que es la equiparación de las confesiones religiosas con las asociaciones sin ánimo de lucro. Efectivamente, en algunos procedimientos para acceder al ejercicio de las figuras antes mencionadas se detecta esta equiparación, es decir, no se les otorga a las confesiones la prioridad necesaria y deben, por lo tanto, competir en igualdad con otras asociaciones para poder llevar a cabo el ejercicio de ese derecho fundamental, y esta circunstancia claramente lastra, sin duda, el ejercicio de dicho derecho tal y como ha sido expresado con anterioridad. También decíamos que existe una gestión divergente en materia de licencias. Efectivamente, encontramos que hay una diversidad de situaciones en esta materia. Hay lugares en los que, así lo dice, nos lo ha hecho saber la policía local, se carece de licencia. En muchos lugares de culto no la tienen, y cuando existe licencia, sin embargo, observamos que no hay una modalidad unificada para todos los centros de culto. En algunos lugares se les pide una licencia de actividades clasificadas, en otros se considera que la actividad es inocua, en otros basta con una declaración responsable, y en algunos lugares incluso se ha acudido, como sabrán, a las licencias exigidas a los locales de ocio y espectáculo público y recreativas, bueno, pues exigencia que se ha considerado una irregularidad y que además ha sido una práctica criticada en sede judicial, en concreto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Bien, a estas 5 realidades unimos una serie de problemas que ya han sido mencionados por la profesora Castro, de naturaleza convivencial, también una clara discordancia de muchas realidades con los postulados actuales y de futuro del diseño urbano, y también algún problema de carácter económico. Los problemas convivenciales ya han sido mencionados: la oposición vecinal, el rechazo a la construcción de determinadas mezquitas en algunos lugares y de iglesias evangélicas, ataques también a los lugares de culto de diversa índole en este caso. Bien, en ambos casos, como decía la profesora Castro, síntomas de intolerancia que hay que combatir,
En este sentido, se han ensayado fórmulas muy interesantes como proyectos de intervención comunitaria intercultural, en Leganés, por ejemplo, mesas de convivencia en Getafe, mesas interreligiosas en Cartagena y en Madrid también fórmulas similares. En fin, la cuestión es que la prevención pasa por claramente ahondar en medidas de mayor participación organizativa, como se ha mencionado, en creación de unidades de gestión de la diversidad y donde las haya, en dotarlas mejor, en conceder importancia a protocolos administrativos de actuación policial y que las confesiones colaboren en la creación de dichos protocolos y, por último, también en el uso de la mediación administrativa como primera técnica utilizada para prevenir y para resolver este tipo de conflictos. La discordancia con determinadas propuestas de ubicación de los lugares de culto, su discordancia con los postulados actuales y futuros del diseño urbano es una de las consecuencias también claras o de los problemas que se han advertido derivados, digamos, de estas 5 realidades, y es que realmente el diseño urbano actual y futuro en este país y en el resto de Europa pasa por evitar la dispersión, por subrayar la redensificación de la ciudad, por favorecer la proximidad y la movilidad sostenible, la cohesión social y la equidad. Todo ello viene recogido en la Agenda Urbana aprobada el año 2019 en España y todo esto pues, muestra una clara contradicción, digamos, con alguna realidad cercana a lo que se conoce como gentrificación del culto, que en el caso español vemos que se ha producido fruto especialmente de la ubicación de algunos lugares de culto en polígonos industriales. Claro, esto puede explicarse, como decía la profesora Castro, como una consecuencia, ¿no?, también de los problemas convivenciales, pero no es una excusa porque de alguna manera termina produciéndose una retroalimentación en la medida en que, claro, también esa gentrificación abona la segregación, la marginación y cierto estigma. Esto ha sido un aspecto claramente evidenciado por las propias confesiones, pero también especialmente por la policía administrativa. Y, como decía, contradice claramente los postulados de la Agencia Urbana Española del año 2019, que marca, por cierto, las estrategias en materia de urbanismo hasta el año 2030. Decía también que se ha advertido algún problema de carácter económico, no menos importante, por el cual las confesiones a las que se les ha ofrecido un espacio, el espacio solicitado en algunas ciudades, sin embargo, no disponen de dinero suficiente para instalarlas. Este ha sido también una de las cuestiones detectadas en este diagnóstico. Y, en fin, además de estas cuestiones que he tratado de resumir de carácter jurídico-administrativo, en definitiva, lo que, como comentaba mi compañera, observamos que demandan la mayoría de los operadores jurídicos es una normativa específica que defina y que delimite de forma correcta lo que es la práctica del culto y su objeto, que lo clasifique claramente y sobre todo que lo distinga de otras realidades que son anexas pero ajenas a la liturgia, es decir, contar con un desarrollo ad hoc de esta materia, de este sector, que ampare una negociación directa y, en su caso, la entrega gratuita de equipamientos y que especialmente unifique exenciones de tributación para poner fin de una vez a los privilegios que existen en este tema. Estas son, en definitiva y de forma resumida, las claves que arroja el diagnóstico, eso sí, desde una perspectiva más jurídico-administrativa. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Maite. Muchísimas gracias a las dos por una presentación sintética, pero muy interesante, que resume muy bien la problemática que se genera alrededor de la gestión urbanística de los lugares de culto, que, como vemos, va más allá de lo puramente urbanístico, ¿no? O sea, yo creo que, como has mencionado, afecta al modelo de ciudad que se está construyendo, al tipo de relaciones que queremos también con nuestros ciudadanos, ¿no? De la opción de construir ciudades y entornos inclusivos donde no existe discriminación, y yo creo que este es un ejemplo donde vemos que las diferencias o los vacíos a veces normativos, sí que este propio vacío puede generar discriminaciones
por diferencias normativas entre territorios y entre niveles de administración, ¿no? Y yo creo que esto es el punto fundamental que yo creo que este informe quería destacar, que es que no es que los lugares de culto estén exentos de tener cierto tipo de licencias, sino que la disparidad y la falta de unificación de criterios en todo el territorio hace que, bueno, pues que el ejercicio, que afecta al ejercicio en condiciones de igualdad del derecho a la libertad religiosa en distintos ámbitos geográficos, ¿no? En los distintos territorios. Yo no sé si ahí, Dani, querías un poco a lo mejor profundizar en este tema, ¿no? De cómo esa falta a lo mejor de normativa es una generación de discriminación en ese sentido, ¿no? Y cuáles son a lo mejor recomendaciones que se podrían hacer en este ámbito. También, antes de darte la palabra, invito a todos los que participáis y los que estáis viendo, estáis escuchando la presentación, a que si queréis podéis ya mandarnos vuestras preguntas y comentarios en el chat. Me devuelves la palabra. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro también con la intervención de Maite, mucho más concreta en los problemas claramente de tipo administrativo. Yo creo que lo que queda muy claro es que si algo, el problema, digamos, de fondo es una desigualdad, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, la cuestión es, ¿se podría decir que hay discriminación o no la hay? Bueno, yo lo que creo es que ahí yo pondría el acento sobre todo, que me parece muy importante y tengo la impresión que en tantos temas, no solamente en este, sino en otros muchos, es en que las autonomías y los municipios tomen conciencia de la tarea que el ordenamiento jurídico pone en sus manos, que es la más importante. O sea, el derecho fundamental está reconocido al más alto nivel y con las más altas garantías en la Constitución. Pero lo importante es el ejercicio de ese derecho. Si yo tengo el derecho, pero no puedo ejercitarlo, se queda en muy poco. Y ahí es donde yo creo que hay que incidir mucho, en que las autonomías y los municipios tomen conciencia de que en sus manos tienen el mandato de remover obstáculos y crear condiciones para hacer posible el ejercicio del derecho. En esta ocasión, el de los lugares de culto, pero también otros. Podríamos extenderlo a otros muchos derechos. Y ahí es donde yo creo que hay que poner el foco, porque es donde se encuentran las desigualdades. El modelo de descentralización autonómica que tenemos muchas veces no ayuda, porque no ayuda en el siguiente sentido. No estoy criticando el modelo, simplemente estoy poniendo de relieve las disfunciones que produce. En algunas materias en las que el ordenamiento, las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva, como es el caso del urbanismo, parece como que en esa cadena que debería existir en el ordenamiento, si tuviéramos que buscar una imagen, ¿no? La imagen sería una cadena que empieza en la Constitución, pero que va enlazando en los sucesivos niveles de gobierno hasta el momento de ejercicio efectivo del derecho. Esa cadena parece que se rompe. Es decir, el derecho está reconocido en la Constitución al más alto nivel, pero da la impresión de que las comunidades autónomas y los municipios consideran que eso no es cosa suya, ¿no? Es decir, el ejercicio del derecho. Toma de conciencia de que el ejercicio del derecho es un mandato constitucional que se hace desde el artículo 9 de la Constitución a todos los poderes públicos para que remuevan obstáculos y creen condiciones de ejercicio del derecho, me parece que es la clave en este tema, pero también en otros muchos. Y aquí es donde se ven los déficits, porque la comunidad autónoma, en la parte que le corresponde regular, considera que, bueno, pues este tema no es cosa mía, pero los ayuntamientos exactamente lo mismo. Y entonces no, digamos, no ponen los medios para conocer cuál es la realidad y que esa es una demanda que conecta con un derecho fundamental, como es la libertad religiosa. Y por lo tanto es un derecho fundamental exactamente igual que cualquier otro, que tiene necesidad, aunque sea de libertad, necesita la intervención de los poderes públicos
para que se puedan remover los obstáculos que existen para el ejercicio del derecho y luego crear las condiciones. Claro, hay que pensar que las minorías religiosas parten de una situación muy desigual si la comparamos con la Iglesia Católica y por lo tanto necesitan de esa ayuda, necesitan de esa intervención de los poderes públicos para que puedan llegar al mismo nivel de igualdad en el ejercicio del derecho que las demás, que la Iglesia Católica o que cualquier otra confesión religiosa. Yo creo que esta es la parte desde el punto de vista constitucional importantísima, desde el punto de vista normativo. Y luego desde el punto de vista social también hay que hacer ahí un trabajo importante, ¿no? Que como ha puesto de relieve Maite, ya se ha hecho, se está haciendo en muchos municipios, ¿no? No podemos decir que no, no podemos negar esa realidad que es muy, la verdad es que es muy de alabar, es muy de aplaudir, pero que debería hacerse mucho más. Es decir, no solo hay que intervenir en el ámbito normativo y hay que intervenir en este sentido, es decir, el objetivo ¿cuál es? La igualdad en la libertad, en el ejercicio de los derechos. En este caso concreto, del establecimiento del lugar de culto, imprescindible para que las personas puedan practicar el culto, ¿no? Y después, en el ámbito social, para educar a la ciudadanía en la diversidad religiosa. No es mala la diversidad religiosa, nos extraña y como algo extraño reaccionamos como miedo. Es amenazante, nos amenaza, destruye nuestra identidad, destruye pues el cotidiano al que estamos acostumbrados. Yo creo que ahí también el esfuerzo que hay que hacer de intervención social es muy importante, con otros mecanismos, no los jurídicos, pero sí los de diálogo. Bueno, creo que el modelo de interculturalidad es un ejemplo que nos puede ayudar mucho con herramientas como el diálogo no solamente entre los, digamos, entre los técnicos, ¿no? De las instituciones públicas con la sociedad, sino también el diálogo interreligioso, es decir, que las propias religiones se acostumbren a encontrar puntos comunes que hagan que sea fluida la relación entre ellas. Y todo eso contribuye a una convivencia que yo creo que es una convivencia cohesionada y una convivencia pacífica y que es ahí hacia donde tenemos que ir. Sí, muchas gracias, David. Sí, totalmente. Y además, bueno, yo creo que es un poco el trabajo también al que nos dedicamos, ¿no? Desde la Fundación, que es precisamente el normalizar esa diversidad religiosa como una diversidad más que forma parte y que es una realidad de la sociedad en la que nos movemos y que, bueno, que simplemente hay que tener unas necesidades, unas demandas ¿no? que hay que ir atendiendo, ir acomodando cumpliendo ese mandato que mencionabas, ¿no? de favorecer las condiciones para que se pueda ejercer ese derecho, ¿no? Os voy a trasladar, yo quería preguntaros también un poco sobre, a lo largo de la investigación, precisamente hablando de esto que estabas mencionando últimamente, de la participación y del papel de las confesiones minoritarias, ¿no? en la construcción de un mejor entorno en ese sentido, ¿no? Una mejor gestión de los lugares. Yo no sé si en la investigación habéis podido os habéis encontrado con alguna experiencia que queráis destacar o resaltar, ¿no? Y además de eso, os voy a trasladar una pregunta, que es que dice, buenos días, con respecto a la realidad detectada del déficit de participación de las confesiones minoritarias, las ponentes han mencionado que es una carencia detectada también en sede judicial. ¿Se podría especificar? ¿Hay alguna sentencia al respecto? Miro a ver si hay alguna por ahora. Esta es la pregunta que tenemos y os iré trasladando. Si queréis, ¿no? Comentáis un poco esto y luego os traslado la siguiente. Pues sí, Dari, me parece que hay una sentencia en el caso en sede judicial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en concreto una sentencia del año 2014, no recuerdo exactamente la fecha, pero está en el informe y bueno, sí, la tiene en el informe, la sentencia, efectivamente. Era, me parece, la elaboración de un plan, si mal no recuerdo, ¿no? De un plan general de ordenación urbana. Sí, sí. Sí, sí, en la memoria del POGU. En realidad,
La sentencia es posterior, creo, al 14, creo que es muy Yo creo que tengo la nota aquí del 14, sí, no tengo el informe delante, ¿verdad? Pero tengo unas notas, bueno, creo en que es del cualquier 14. caso, sí que la participación era en el POGU, es decir, que no En el había. plan general, sí. Sí, efectivamente. Además, ahí es curioso porque hay dos sentencias, dos sentencias promovidas, digamos, por la comunidad islámica y luego otra por la comunidad evangélica. Y la diferencia en un caso pues no es atendida y en el otro sí, y curiosamente cuando es atendida, que es con la comunidad evangélica, es porque el problema se pone en el procedimiento administrativo. Es decir, es una cuestión puramente procedimental. ¿Por qué no ha participado en el procedimiento de elaboración del POG? Esa es la razón por la cual le dan atiende la demanda interpuesta por la comunidad evangélica. De Sí, y al momento, hilo de lo que... Perdón, sí, Lari, sí. termina. No, sí, di. No, al hilo de la pregunta de Inés, ¿no? El primer comentario de Inés sobre la participación, esta sería, ¿no? O sea, las dos vertientes de las que yo hablaba, por resumir, serían esa, por un lado, la obligatoria consideración del trámite de participación, ¿no? Dentro de lo que es la fase de participación, dentro de lo que es la elaboración del plan. Esa es inexcusable. Y luego está la otra vertiente, que es la participación más de carácter organizativo, que decimos, ¿no? Y donde, como decía Adoración, existen experiencias muy interesantes ya en municipios y que yo creo que puede ser muy efectiva también de cara a que se ha mostrado efectiva de cara a la propia elaboración del plan, a su revisión, a su modificación, a ir actualizándolo, ¿no? A medida que va cambiando esa realidad, ese sustrato, ¿no? Digamos, religioso, o esa realidad del municipio, porque consiste en una participación viva. Si las confesiones forman parte de los diferentes grupos que se creen, pues eso es lo que puede dar un resultado pues más actual y más vivo. Y también considero que me pareció a mí personalmente muy interesante dentro de las aportaciones que hizo la policía local, y por eso lo he mencionado en el resumen, además de los protocolos, la técnica mediadora, la técnica de la mediación administrativa, que me parece que no tiene todavía la consideración y no se le da el uso realmente del potencial que puede presentar la mediación como técnica, pero no solamente la mediación entendida como forma de solución de un conflicto cuando ya ha surgido, sino como técnica preventiva del mismo. Sobre esto hay bastante literatura científica, jurídico-administrativa me refiero, escrita, y podría ser de gran utilidad. Y que las normas autonómicas que decimos incorporaran dicha técnica. Y la mediación es otra forma de participación también. Muchas gracias. Creo que hay una pregunta, pero se ha quedado cortada, o sea, no la veo entera. No sé si la persona que ha hecho la pregunta quiere volver a formularla o si alguien, porque la veo a medias, entonces no sé muy bien a qué se refiere. No, Aquí está. sí. Dice, una de las propuestas ha sido que los equipamientos religiosos sean de maniales y de naturaleza pública. Personalmente creo que no es tan desafortunada su consideración como equipamiento privado. No sé si se refiere más a una necesidad transitoria actualmente, dada la carencia que se ha detectado en el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la libertad religiosa. ¿Serían tan amables de profundizar en este aspecto? Bueno, en realidad sí, nosotras lo que hemos hecho ha sido simplemente mostrar una foto de cuál es la realidad diagnóstica, porque el informe es un informe diagnóstico. ¿Cuál es la mejor, ¿no? Solución? ¿Cuál sería la fórmula ideal? Pues habría que investigar y habría que profundizar en ello, ¿no? Si el equipamiento privado o el público con una de manial o patrimonial, da igual, no tiene por qué ser bien de manial.
exclusivamente, pero realmente eso requeriría un estudio más profundo de otra índole, propositivo, no un estudio diagnóstico. Lo que hacemos en el informe es mostrar cuál es esa diversidad actual en la forma en la que se prevé en los diferentes ayuntamientos, que no hay un modelo único. Bueno, yo ahí quisiera decir algo que, bueno, no soy administrativista, con lo cual ahí puedo deslizarme, digamos, en terrenos un poco movedizos para mí. Pero sí que a mí me parece que hay algo, y hablo desde mi posición personal, no lo hemos incorporado en el informe, porque el informe era, como dice muy bien la profesora Uriarte, de diagnóstico. Pero puesto que se hace la pregunta y estamos hablando, yo me permito, ¿no?, expresarme ya fuera del informe y desde mi punto de vista, el riesgo, yo creo que aquí, y soy muy general porque no quiero entrar en cuestiones que pueda, como digo, no utilizar correctamente desde el punto de vista técnico. Pero a mí me parece que, bueno, aquí hay dos cosas. Hay un problema, que es, tenemos una confesión religiosa que prácticamente no tiene problemas en ese tema porque tiene muchos lugares de culto. En la infografía que presenta la Fundación se ve muy claramente, ¿no?, cuál es el número de lugares de culto que tiene la Iglesia Católica y en qué situación se encuentran las minorías. Bueno, este es una foto, ¿no?, aproximada de la cuestión. Si tuviéramos que alejarnos y teniendo en cuenta los cambios sociales que se están produciendo, ¿no?, uno de los temas, pues la Iglesia Católica está pues prescindiendo de lugares de culto porque no los puede sostener y no se llenan. Esa es una realidad, algo que está ocurriendo, por un lado. Por otro lado, lo que vemos es una movilidad social, ¿no? Es decir, que, bueno, pues está cambiando, la sociedad cambia, ¿no? No permanece siempre igual. Teniendo en cuenta toda esa movilidad, yo lo que creo es que desde el punto de vista administrativo de decidir qué técnica utilizamos para, para facilitar los lugares de culto, y eso sí que, esto que voy a decir sí que está en el informe, tenemos que utilizar fórmulas muy flexibles. Fórmulas que no, digamos, hipotequen suelo del municipio para siempre, una pérdida de suelo. ¿Por qué? Pues eso es arriesgado, porque con una movilidad de este tipo, pues mañana podemos tener en cuenta, podemos tener como resultado que en un determinado municipio resulta que no haya o hayan desaparecido algunas de las confesiones religiosas o comunidades que antes existían. Y en ese sentido yo creo que, moviéndome en un plano muy general, diría que el consejo es la utilización de fórmulas técnico-administrativas muy flexibles, que al ayuntamiento no le comprometan demasiado en pérdida, digamos, pérdidas irreparables, y que permitan el ejercicio de la libertad religiosa a realidades que antes no estaban en el municipio, pero que surgen. Y entonces yo creo que la combinación de esos dos aspectos, desde el punto de vista técnico-administrativo, habría que tenerlos en cuenta. Y entonces, ¿qué es lo mejor? Que sean de maniales y de naturaleza pública, que sean de naturaleza privada. Yo creo que ahí no se resuelve solo el problema, ahí se resuelve y además, ¿qué técnicas utilizamos? Utilizamos la superficie, utilizamos centros, que esa es otra alternativa que no ha aparecido recogida aquí, pero que podría ser, ¿no? Es decir, edificios que recojan, digamos, de forma polifuncional, no sé, es decir, cada ayuntamiento tendrá que ver, de acuerdo con la realidad religiosa, la diversidad religiosa que tiene, la elección de aquellos instrumentos y técnicas jurídicas más flexibles, que le permitan modular en función de esa demanda las técnicas aplicables. Bueno, esa sería mi opinión, en parte recogida en el informe y en parte no. Sí, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, pues yo creo que bueno, os agradecen a las dos. A ver, espera, que ha llegado otra pregunta. Llega otra pregunta ahora. Bueno,
Esta pregunta, a ver, yo la traslado, yo me imagino que la respuesta está clara. ¿Sabes? En caso de que no haya capacidad o voluntad política de las administraciones locales para remover los obstáculos para garantizar el derecho fundamental a la libertad de culto, ¿qué opciones concretas hay para las minorías religiosas? Bueno, Dari, tú misma y luego añado yo algo si es que veo necesidad. Bueno, yo ahí creo que, claro, es un terreno muy enormemente delicado, ¿no? Porque, claro, lo primero que uno dice es eh, hasta dónde, qué instrumentos jurídicos, porque yo creo que por ahí va la pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede acudir a los tribunales? Bueno, pues ahí nos encontramos con que se podrían hacer cosas, pero no creo, o sea, soy muy escéptica en cuanto al resultado. Yo, moviéndome teóricamente, en la teoría me parece que existe ese mandato constitucional. La cuestión está jurídicamente, ¿eh? Y cómo, sobre todo, más que jurídicamente, si acudiéramos a un tribunal, ¿qué respuesta tendríamos del tribunal? Y ahí es donde está la complicación, ¿no? Porque la cuestión es, esas obligaciones jurídicas que podríamos decir que es cuestionable entre los constitucionalistas, porque algunos constitucionalistas entienden que el mandato del 9.2 no obliga, no contiene obligaciones positivas, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos un primer problema. Si no tiene obligaciones positivas, no le puede reclamar nada. Es una cuestión de voluntad política, te puede decir que, pues, te puede argumentar de formas diversas la dificultad desde el punto de vista urbanístico de dar cabida a los lugares de culto, y ahí ya nos encontramos con que desde el punto de vista constitucional, digamos, habría un reproche, yo creo, yo iría por ahí, lo que pasa es que, claro, ya digo, dudo mucho que un tribunal pudiera, la respuesta del tribunal, dudo mucho que fuera favorable, si vamos por ahí. Otra cosa es que nos encontremos con un procedimiento, con un defecto en el procedimiento, ahí ya lo hemos visto, con un defecto en el procedimiento, el tribunal accede o, digamos, da una sentencia favorable a la comunidad. Y tenemos el ejemplo de la comunidad islámica, que iba por denunciar, digamos, la lesión a la libertad religiosa, y tenemos la respuesta del tribunal que dice que no hay lesión de la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque no existe un derecho, y también lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no existe un derecho a que el ayuntamiento me proporcione el lugar de culto. ¿Por qué? Hay siempre un margen de apreciación política que puede hacer que o bien no sea adecuado, porque bueno, pues por cómo está diseñado los planes de urbanización, etcétera. O sea, que ahí la pregunta es muy complicada de resolver, de contestar, porque hay tantos, digamos, matices que tener en cuenta que habría que ver el caso concreto. Al final, con todo lo que he dicho, sirve de poco, porque en función del caso concreto se vería qué posibilidades hay de que mi demanda sea atendida. Depende de muchas cosas, depende del juez, depende de que el juez se mueva solo en un plano meramente formal de aplicación de la ley o se mueva en un plano sustancial. Si el juez entra a fondo, entonces las posibilidades son mayores, pero si se mueve en un ámbito puramente formal de aplicación de la normativa, las posibilidades son muy pocas. Entonces, no sabría qué contestar, la verdad. Simplemente he sido muy problemática y creo que no he respondido directamente a la pregunta, pero lo siento, no puedo. Bueno, en el orden jurídico-administrativo, para salvar ese escollo que comenta Tari de las pegas de carácter formal, es decir, si analiza desde el punto de vista solamente formal las pocas posibilidades que habría en vía jurisdiccional, ¿no?, de sacar adelante un tema así, nosotros lo hemos hablado, tampoco se profundiza en el informe porque a pesar de que fue algo que
que se salió en los debates, ¿no? Y en las reuniones que tuvimos, digamos que desde los servicios de urbanismo, desde los técnicos y técnicas de urbanismo de los diferentes ayuntamientos, no se consideró como una opción demasiado interesante, pero bueno, discrepando, yo desde mi discrepancia, creo que una opción, digamos, de conseguir un marco jurídico normativo alegable en los tribunales y por lo tanto que pudiera ofrecer, ¿no?, un apoyo para las reclamaciones oportunas sería introducir esta cuestión en la normativa. Bueno, la normativa ya lo prevé, ya lo puede prever, pero introducirla en los planes de ordenación del territorio, que son reglamentos, como sabemos. Es decir, si la ordenación del territorio, que es la disciplina que se encuentra por encima jerárquicamente del urbanismo, de los planes de urbanismo, y tiene que encajar perfectamente, ¿no?, del urbanismo de todas las comunidades autónomas y de los municipios, tiene que encajar perfectamente en el derecho de la ordenación del territorio, a mí eso me parece una vía muy, muy clara y muy útil para ir conformando un haz de obligaciones también para los municipios. Porque no se puede aprobar un plan general de ordenación urbana y todo su desarrollo posterior sin que esté en coherencia con los planes, por ejemplo, en el caso vasco, que se llaman planes territoriales parciales. En cada comunidad autónoma reciben un nombre, pero bueno, sin las directrices generales de ordenación del territorio de esa comunidad, donde perfectamente tiene cabida esa necesidad de considerar el hecho religioso, su práctica, y la obligación de los municipios de que así lo consideren a la hora de redactar sus planes. Esa sería una vía, pienso yo, de derecho positivo que hay que explorar. Yo lo tengo bastante claro. Muchísimas gracias a las dos. Me parece que ya sí que, no sé, creo que no quedan más preguntas. No sé si queréis hacer una conclusión de la presentación. Yo, por mi parte, bueno, primero agradeceros a las dos el informe. Yo creo que lo que queda claro, ¿no?, a la luz de la investigación y del informe y del diagnóstico que se hace, es que evidentemente este es un ámbito en el que todavía queda trabajo por hacer para garantizar un derecho que, si bien, como decíais, existe una norma, está al más alto nivel garantizado en la Constitución, luego en lo que es la aplicación práctica y lo que es la traducción práctica, bueno, pues por todo lo que hemos visto, sí que genera situaciones de desigualdad que es preciso evitar, porque además tienen impacto a nivel de convivencia y de cohesión social, ¿no? Yo creo que al final lo fundamental tiene que ver con eso, ¿no?, con cómo afecta la vida de cada uno en sus distintas dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte, agradeceros a las dos y a todos los que habéis participado hoy aquí. Dari, Maite, no sé si queréis hacer unas últimas palabras y ya nos despediríamos. No sé. Dari, tú misma puedes cerrarlo. Bueno, yo simplemente lo que quiero es agradecer muchísimo la colaboración pues de todas las personas, ¿no?, todos los grupos que han participado en la elaboración de este informe. Creo que ha sido fundamental. Es decir, que no hubiéramos podido llegar a conocer la realidad como la hemos conocido si no hubiera sido pues gracias a la participación de las confesiones, que nos han trasladado todas sus preocupaciones, sus demandas, sus frustraciones, la colaboración de los técnicos de urbanismo, que nos han ilustrado de las distintas fórmulas que utilizan en sus ayuntamientos, y desde luego la policía local, que para mí ha sido realmente una aportación muy, muy valiosa, ¿no?, por personas que están a pie de calle y que realmente conocen muy bien los problemas que se plantean, ¿no? Me parece que ha sido para mí toda un descubrimiento y he aprendido mucho. O sea, creo que eso ha sido lo que yo destacaría, ¿no? Es decir, un método de trabajo en el que todos aprendemos de todos, ¿no? Y esa circularidad, esa red que se teje, me parece que es un método de trabajo que utiliza mucho la Fundación y que lo podría poner como ejemplar
justamente porque permite, ¿no?, avanzar hacia la igualdad material y hacia la democracia material. Y entonces a mí eso me ha parecido realmente muy, muy estimulante, porque como, bueno, académica estoy acostumbrada a moverme mucho en el ámbito puramente teórico y entonces esta forma de trabajar lo que hace, convierte el derecho en eficaz, es decir, que permite llegar hasta el último paso, es decir, hasta el último eslabón. Y entonces permite en ese camino ir detectando cuáles son las deficiencias, dónde hay que intervenir. Y eso para mí ha sido realmente lo más enriquecedor de este proceso, ¿no?, de trabajo, de este método de trabajo. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que bueno, yo también lo destacaría, ¿no? La participación de distintos segmentos, que es lo que nos hace, nos proporciona un conocimiento más aterrizado de la realidad y que nos saca un poco, yo creo que esa combinación de la academia, ¿no?, de vosotras como expertas, pero en combinación con aquellos que están más apegados a lo que ocurre, ¿no?, a pie de calle, pues es lo que hace que luego el informe yo creo que sea muy útil en ese sentido. Nada más, simplemente mencionar que el informe está disponible en la página web del Observatorio de Pluralismo Religioso, que además en esa misma página hay varios recursos que yo creo que pueden ser muy útiles para distintos niveles de usuarios, tanto técnicos de ayuntamientos como personas que estén trabajando estos temas desde, bueno, pues desde los distintos ámbitos, ¿no? Hay que invitaros también a visitar estos y a usar, sobre todo, los recursos. Y nada más, pues muchísimas gracias a todos por participar y que tengáis muy buen día.